También integra la Comisión de Desarrollo Económico, que ha tramitado la proforma presupuestaria correspondiente para el 2020. A todos nuestros hermanos ecuatorianos dentro y fuera de territorio. Quisiera empezar con algo que ya se ha señalado en ocasiones anteriores, pero creo que debe ser recordado para este análisis y esta votación el día de hoy. Los asambleístas, y en especial los miembros de la Revolución Ciudadana, queremos ver una proforma que sea el instrumento para el cumplimiento del plan del gobierno por el que votamos y ganó en las urnas, y que se cumpla con el Plan Nacional de Desarrollo, que el mismo Ejecutivo construyó con objetivos, metas e indicadores. ¿Y qué ha pasado? Pues no se ha hecho. Voy a dividir mi exposición en dos partes. La primera, señalar observaciones generales a toda la proforma 2020 remitida por esta Asamblea y que no fueron acogidas por el Ejecutivo. Y en la segunda parte, un análisis sectorial que, a pesar de haberlo hecho en el pleno anterior, no se ha acogido por el Ejecutivo. Dentro de las principales observaciones, podemos llamar como primer punto el incumplimiento a la regla fiscal. La regla fiscal plantea, y ya es por todos conocido, que los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes, según lo definido en la Constitución en su artículo 286. Esta regla no se cumple y no se está cumpliendo, debido a que se incluyen, y como ya lo han mencionado el asambleísta Homero Castañer, los famosos 2.000 millones de dólares que corresponden a una monetización, es decir, a concesiones. Lamentablemente, el Ministerio de Finanzas quiere justificar esos famosos 2.000 millones basándose en el Código de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo número 78, el cual dice lo siguiente: los ingresos de recursos públicos, ingresos permanentes son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos, reciben de manera continua y periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. Como lo pueden ver en la lámina, son dos condiciones, la condición 1 y la condición 2. Es en esta última condición, en la condición número 2, donde el Ministerio de Finanzas trata de justificarse. Pero no, señores del Ministerio de Finanzas, deben cumplirse las dos condiciones mencionadas en este artículo. No es que ustedes entiendan o interpreten, y mucho menos pretendan hacer entender o que el ecuatoriano interprete que cumplir con una de ellas ya están apegados a la regla fiscal. Por eso el Ecuador debe tener claro que, al no ser un ingreso permanente, esos famosos 2.000 millones de dólares van a ocasionar un déficit de casi 620 millones de dólares menos en el presupuesto. Yo considero que esto que ustedes están viendo en pantalla serían las cifras reales de la proforma. Como segundo punto, encontramos la falta de ejecución presupuestaria. Hemos revisado la ejecución presupuestaria de fuentes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y podemos ver que la ejecución del año que cerramos es la más ineficiente desde hace 20 años atrás, como pueden ver justamente la lámina que tienen ahí en pantalla. He conversado con servidores públicos de varios sectores y se han desvinculado tantos funcionarios que no se puede cumplir con la provisión del servicio en cada uno de los niveles desconcentrados del gobierno. Esto es, centro de atención primaria, subcircuito, circuito, distrito, zona y algunas instituciones en la misma planta central. Repito, señores, ser eficiente no es despedir gente, es hacer un buen uso del presupuesto que se traduce en la provisión de un servicio de calidad. Quisiera dejar algunas inquietudes para que quede en la conciencia de aquellos cercanos a los proponentes de esta proforma, pero además los voy a solicitar desde mi comisión. Hay un monto de más de 6.000 millones de dólares que no se ejecutaron este año. ¿Qué va a pasar con ese dinero, colegas asambleístas? Siguiendo en este tema, la disminución del monto para personal. La disminución de gastos en personal, y esto lo mencioné en mi anterior exposición, se mantiene de 9.300 millones de dólares a 8.897 millones de dólares. Es decir, hay casi 408 millones de dólares de diferencia, menos. Esto significa que puede haber las posibles desvinculaciones a futuro. Y me caben dos inquietudes: la afectación al servicio que se proveerá a la población ecuatoriana y las miles de familias que se pueden quedar sin un sustento para su hogar. La vez anterior di un ejemplo y lo quisiera volver a dar en este momento.
Hagamos la relación simple de un servidor público grado 1 que gana $817 mensuales, que al año vienen siendo algo así como $9.800. Si tenemos esta disminución de 408 millones de dólares, significa que se podría dejar en el desempleo a más de 46.000 personas, señores y colegas asambleístas. Esto, si lo llevamos a las 24 provincias, podría darse que 1.935 personas podrían estar en el desempleo por provincia. Con respecto al financiamiento, el Ejecutivo se ratifica en su endeudamiento. Quisiera remarcar lo señalado por la Constitución de la República en su artículo 290. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Me pregunto y les pregunto, ¿cuáles son las nuevas obras que se han realizado con la deuda adquirida? ¿Qué programas y proyectos de inversión se realizarán con la deuda adquirida en el 2020? Inclusive, el plan anual de inversiones de este año ha disminuido en un 10%. Como pueden observar, y como ya es conocido por todos, el Fondo Monetario Internacional es nuestro mayor financista, seguido por el BID y luego el Banco Mundial. Pero vuelvo y repito, y ahí está señalado, hay unos famosos créditos por contratar, de casi un 33,66%. ¿Con quién se va a contratar estos créditos? Se conocen las condiciones del contrato, las tasas de interés a pagar, los tiempos. ¿Habrá imposiciones para obtener ese 33,66%? Grave incógnita, colegas asambleístas, grande, no la sabemos, lo desconocemos. Ahora, en mi segunda parte, quisiera hablar de las afectaciones por sector. Lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a mencionar hoy, y justamente hoy que en este pleno hicimos referencia en la mañana al Día del Migrante, de nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior. Señores, se están disminuyendo los servicios para ecuatorianos en el extranjero. Existe una disminución de presupuesto para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de casi 14 millones de dólares. ¿Qué va a significar esto? Cierre de consulados, menos atención consular para nuestros hermanos que están en el exterior. Las principales actividades que esta cartera de Estado realiza en el exterior es la siguiente: brindar asistencia oportuna, inmediata y efectiva a las personas ecuatorianas privadas de libertad en el exterior, velar que se respete el derecho a la dignidad, integridad y el debido proceso de las personas ecuatorianas sometidas a procesos de deportación, expulsión u otras circunstancias de retorno forzado, coordinar la atención y protección a las víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes con las instituciones competentes. ¿Qué va a pasar con esto, colegas asambleístas? Nos queda una inquietud, ¿verdad? Segundo punto, prevención de la violencia de género. Sí, es verdad, hubo un aumento. Se había pedido un presupuesto solicitado de casi 5 millones de dólares. Se asignó algo así como el 32%, como lo dijo el asambleísta Castañer, algo así como $1.600.000. ¿Cómo pretendemos prevenir este gran mal que aqueja a las mujeres ecuatorianas? Recordemos que una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo es reducir la tasa de femicidios de 0,85 a 0,82 por cada 100.000 mujeres para el año 2021. Me pregunto y les pregunto, colegas asambleístas, ¿lo vamos a alcanzar con ese presupuesto actual? A nivel de educación, ha sido la política de fortalecimiento de la educación y es una política de todos los gobiernos, eso es innegable. Pero es inadmisible que se despidan docentes del magisterio cuando es conocido y ha sido anunciado por varios ministros de educación que no se ha llegado a la planta óptima de docentes. Bajo el mismo ejemplo que mencioné anteriormente, si un empleado gana $817 mensuales, que vienen siendo 9.800 anual, se dejaría sin presupuesto para pagar a 18.268 maestros y maestras, 761 por cada provincia. Ahora, otra inquietud, y me pregunto, ¿cómo el Ministerio de Educación ofrece abrir un proceso para ingreso de nuevos docentes, como lo ha hecho? Y lo pueden ver ahí. Como pueden ver en la lámina siguiente, hay 3 metas específicas del Plan Nacional de Desarrollo que se plantearon para el cumplimiento este gobierno hasta 2021. Y estoy seguro que ninguno de los presentes sabe el avance de cada una de ellas, y menos si se cumplirán hasta el final de este periodo. Con respecto al Sistema Nacional de Salud, la Constitución de la República del Ecuador señala que el presupuesto general destinado al Sistema Nacional de Salud se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar al menos el 4%. Esto no significa que una vez que se haya alcanzado el 4%, se tenga que disminuir. Pero para esta proforma faltan $380 millones para cumplir con el mandato constitucional.
Bajo el mismo supuesto, bajo el mismo ejemplo que les he mencionado, se dejaría sin presupuesto para pagar a 16.073 médicos y demás trabajadores de la salud. Esto podría ser 670 por cada provincia. En materia de seguridad, de la misma forma, los haberes para el sector militar y policial tienen una disminución del 7,60%, lo que representa 116 millones menos de dólares. Y en cuanto a educación superior, lo discutimos muchas veces en la mesa. Fue, creo que por unanimidad, lo que se acogió y el debate, y todos estuvimos de acuerdo. Pero hay una disminución de casi 54 millones de dólares para las universidades. Hay un recorte presupuestario a la Universidad Nacional de Educación de casi 20.9 millones de dólares. La Universidad de las Artes tiene un recorte presupuestario de 8,8 millones. La Universidad Regional Amazónica, ICANN, se le recortan casi 5 millones de dólares. ¿Y por qué menciono esto de nuevo, colegas? Como les digo, lo menciono porque esto fue acogido, debatido, aprobado por unanimidad por todos los miembros de la comisión. Sin embargo, el Ejecutivo no hace caso a esto y nos devuelve una proforma igual a la vez anterior. Es decir, hace caso al primer poder del Estado. Como hemos podido notar, hemos revisado el Plan Nacional de Desarrollo y su concordancia con la proforma enviada por el Ejecutivo. Me pregunto, ¿lo habrá hecho el Ministerio de Finanzas? Además, la proforma para 2020 tiene graves incumplimientos constitucionales e incumplimientos con el plan de gobierno, por el que votamos, por el que ganó en las urnas, y una gran afectación a los sectores más vulnerables. Reflexionemos en eso, colegas. Por estas razones me mantengo en desacuerdo con la proforma y me comprometo a continuar vigilante de las acciones que vaya a tomar el gobierno. Siempre estaremos del lado de los ciudadanos y de las mayorías, siempre del lado correcto de la historia. Por eso considero que esta Asamblea Nacional debe ratificarse en sus observaciones y devolver esta proforma al Ejecutivo. Gracias, colegas asambleístas. Intervención del asambleísta